Hola, el Comité Ciudadano Antisida de Valencia me ha elegido para representaros a todos vosotros y vosotras, el colectivo de profesionales de la información, del cual yo también formo parte, para hablar brevemente sobre VIH y comunicación. Como profesional ha sido bastante difícil dar este paso porque tenía que elegir cómo mostrarnos, sabiendo que en definitiva las decisiones que tomara iban a representar a todo un colectivo. Profesionalmente pertenezco a un colectivo del que, como bien sabéis, se dicen muchas cosas, entre ellas que somos ladrones de imágenes, invasores de la intimidad, especuladores de lo privado, traficantes de historias, manipuladores y otras muchas cosas. Sinceramente creo que solo somos personas que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, y que más allá de nuestra labor diaria, también tenemos una vida tranquila y de lo más normal, como la de cualquier otra persona. No comprendo por qué se ha construido este relato sobre nuestro colectivo, cuáles son los mecanismos que lo han permitido y por qué la sociedad tiene esta imagen de nosotros. ¿Por qué esta representación tan parcial, tan incompleta, tan confusa, tan sesgada, tan sombría, cuando realmente, quizás, lo único que necesitamos es que alguien arroje un poco de luz? Hola, soy Juan Catalán y soy fotógrafo. Mostrar es revelar y revelar es señalar. Y tal como acabamos de comprobar, el modo en el que lo hacemos es muy importante. Como profesional, mis fotografías y mis textos hablan tanto de mí como de la persona con la que en un momento dado estoy trabajando. Podemos hablar de la subjetividad y de la objetividad, pero de forma inevitable todo lo que hago atraviesa algunos de mis filtros. Esta responsabilidad, aún si cabe, aumenta todavía más cuando trabajamos con personas que van a representar a un colectivo, porque ¿qué decisiones tomo para que ese colectivo quede reflejado en una sola persona? El ámbito del VIH es especialmente sensible debido al estigma. En un primer momento fue ese estigma de doble dirección el que decidió cómo las personas con VIH debían ser representadas. Las personas que convivían con VIH no querían que se les reconociera públicamente. Entonces se proponían fórmulas como el contraluz, el claroscuro, la voz distorsionada, un busto desenfocado. ¿Y qué sucede? Que con el tiempo los medios de comunicación hemos adoptado esas fórmulas como los patrones y las formas para representar incluso hoy en día a las personas que conviven con el VIH. Lo que al principio eran fórmulas autoproteccionistas, es decir, que partían de las propias personas que vivían con el VIH, con el tiempo han sido formas de representación que los medios de comunicación hemos decidido para seguir representando a estas personas. Nos referimos a todas aquellas formas de representación que los profesionales hemos heredado durante todo este tiempo y que incluso hoy en día aplicamos a la hora de retratar, representar o narrar sobre personas con VIH. En el ámbito de la comunicación estamos sometidos a dos condicionantes de gran presión. Por un lado está la rutina propia de los medios, que todos conocéis, y que está vinculada a la prisa y a la inmediatez. ¿Qué sucede? Que a diario tenemos la agenda muy cargada de contenidos y eso nos lleva a que el tratamiento que hacemos sobre la información antes de ir al lugar de trabajo de cobertura sea el que es. Hay veces que no nos da tiempo a informarnos bien, que no nos da tiempo a recabar todos aquellos datos que necesitáramos y nos presentamos allí con lo que llevamos. ¿Qué sucede? Que hay temas de nuestra agenda que como profesionales requieren de nosotros, debido a su sensibilidad, un tratamiento muy concreto, con algo más de profundidad y donde a lo mejor en el caso del VIH podamos acercarnos ya no solamente al concepto en sí, sino a la persona con la que vamos a trabajar. El segundo de los mecanismos de presión tiene que ver con la sobreinformación. Vivimos en una sociedad donde los contenidos informativos que generamos de alguna manera tienen que ser llamativos, tienen que llamar la atención para diferenciarse del resto. ¿Qué sucede? Que debido también a nuestras rutinas de trabajo, cuando llegamos tendemos a emplear fórmulas que están un poco vinculadas a la espectacularización, es decir, utilizamos titulares llamativos, palabras hiperbólicas, imágenes impactantes para que aquello que queremos transmitir tenga un sentido y sobre todo sea llamativo y se diferencie del resto. Son fórmulas que por un lado nos ayudan a que nuestro relato sea más llamativo, pero corremos el riesgo de que nuestro relato sea muy sesgado. Es decir, que nos dejemos a un lado un montón de matices que podrían ser interesantes para compartir y para contar y nos centremos en aquello que es anecdótico y que de alguna manera a través del subconsciente conecta con estas fórmulas que se adoptaron al principio en estos modos de representación y que están vinculadas al estigma, con lo cual realmente lo que estamos haciendo es perpetuar de alguna forma ese estigma y utilizar aquellas fórmulas que en su momento tenían sentido pero que hoy en día se está demostrando que no logran representar de una manera
heterogénea, de una manera equitativa a todas las personas que conviven con VIH. Susan Sontag decía una cosa muy interesante sobre la fotografía y la belleza. Decía que la fotografía está contaminada totalmente por la categoría estética de la belleza y hablaba de esas terribles imágenes fotográficas que hablaban de la muerte pero que eran terriblemente bellas. ¿Qué sucede en el ámbito del VIH y en las rutinas de los medios de comunicación? Que nosotros cambiaríamos el concepto de belleza por el de espectacularización. Necesitamos que nuestros relatos y nuestras imágenes sean espectaculares, sean llamativas. El kit sería poder hacer de la cotidianidad algo llamativo y no basarnos solamente en lo anecdótico y en lo espectacularizante para conseguir que nuestros contenidos sean interesantes para el espectador. Como fotógrafo llevo algunos años colaborando con el Comité Ciudadano Antisida de Valencia y uno de los trabajos que más me gusta es Autorretratos. Autorretratos es un proyecto en el que unas 40 personas con VIH han participado construyendo su propia imagen. Nosotros lo que le proponíamos era que ellos y ellas decidieran qué fotografía querían hacerse. Era un autorretrato, entonces podían elegir el sitio donde querían hacerla, si querían salir solos acompañados, la ropa, el momento del día, es decir, podían elegirlo todo. Lo interesante de esto y que quiero compartir con vosotros es que muchos de ellos agradecían que se les diera la oportunidad de poder decidir sobre cómo querían ser representados. Lo que sucede es que nosotros como profesionales llegamos y tendemos a decir cómo se tienen que poner, dónde se tienen que poner, qué tienen que hacer, incluso qué tienen que decir. Y tomamos nota de aquello que nos resulta interesante e indagamos y rascamos en aquellos aspectos que consideramos que pueden ser interesantes para nuestra labor de comunicación. Y tendemos a olvidarnos de la persona con la que estamos. Entonces, en este proyecto, que fue muy revelador, las personas me agradecían que les brindara la oportunidad de poder decidir muchas de las fórmulas y muchos de los aspectos sobre cómo iban a ser representados y representadas. Y eso es muy interesante. Todas las fotografías del proyecto Autorretrato son interesantes, pero hay algunas que me sirven especialmente para ejemplificar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en esta fotografía vemos a Tony. Tony es una persona que se acercó al proyecto, pero que no tenía muy claro si quería hacerse la foto o no. Tony, al principio, tenía una idea muy chula, que es la que estáis viendo, pero no se atrevía a dar el paso. Entonces, él estuvo hablando conmigo y me decía que le gusta muchísimo la fotografía, quería participar en el proyecto, tenía una idea chulísima, pero había parte de su familia y de su entorno que no sabían que él convivía con el VIH. Yo a Tony lo invité a participar en el proceso, disfrutamos la fotografía un montón y fue al final, cuando hicimos el montaje y él vio el resultado, cuando dio el paso, cuando dijo que estaba muy orgulloso de su foto y que con esta imagen sí tenía ganas de contar su historia a todo el mundo. Lo que el proyecto Autorretratos propone es la generación de un nuevo código de representación. Es un doble camino, es desandar por un lado aquellos códigos y aquellas fórmulas de representación que hace tiempo tuvieron su sentido pero que hoy en día no lo tienen, y a la vez proponer una nueva fórmula, un nuevo formato, un nuevo sistema de representación de las personas con VIH. ¿Cómo hacemos entonces para renunciar a estas fórmulas antiguas que ya no sirven y abrirnos a lo nuevo? Quizá un camino pueda ser pasar por conocer a estas personas que, aunque parecían ser los protagonistas, realmente no lo eran. Los protagonistas han sido siempre nuestros relatos, nuestras crónicas, nuestras imágenes, pero no realmente las personas con las que estamos trabajando. ¿Qué sucedería si en mi próxima cobertura, en mi próxima noticia, en mi próximo reportaje, recordara lo que hoy hemos compartido en esta jornada? ¿Qué sucedería si tratara de asegurarme al menos 10 minutos para hablar previamente con la persona con la que voy a trabajar? Para conocerla, para hacerle algunas preguntas personales, para acercarme a ella, antes que decirle dónde se tiene que poner o qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar o qué me tiene que decir. ¿Qué sucedería si cambiara estas fórmulas y probara a construir un relato o una imagen diferente, tratando de focalizarme en lo cotidiano y no en lo anecdótico? Este creo que es el reto. Así es que, compañeros y compañeras, os invito a que lo exploréis, a que lo disfrutéis y espero que sea tan gratificante y tan enriquecedor como lo está siendo para mí. Y ojalá, finalmente, su relato se convierta en nuestro relato y no a la inversa.
Un abrazo a todos y muchas gracias.